Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio número 10, Dotado para ayudar. Bueno, un saludo a todos, estoy muy contento. El día de hoy iniciamos con la primera serie de No es cuestión de palabras. Esta es una serie dedicada totalmente al servicio y pues qué significa servir o cómo Dios me ha mostrado a través de su palabra lo que es servir. Y esta serie lleva por nombre Servir antes de morir. Y con este nombre de la serie quiero dar inicio al podcast el día de hoy. ¿Sabías que llegará el día que no será necesario servir? Ni hablar de Jesús, ni predicar el Evangelio. Sí, suena raro, ¿cierto? Yo te quiero mostrar a la luz de la palabra cómo esto sí puede suceder. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios 13, en un capítulo que en episodios anteriores hemos visto y que hablábamos de este amor y lo que era la complejidad del sencillo amor de Dios. Quiero que me acompañes a leer los versículos 8 al 10, pues de esta primera carta a los Corintios, el capítulo 13. Dice, un día se dejará de profetizar y de hablar en lenguas, y el saber ya no será necesario, pues sabemos muy poco y profetizamos imperfectamente, pero siempre existirá el amor. Y cuando Dios nos haga perfectos, lo que es imperfecto desaparecerá. Bueno, Pablo nos habla de cómo un día no será necesario profetizar, hablar en lenguas y hasta el saber ya no será necesario en nuestras vidas. También nos menciona cómo esto lo hacemos de manera imperfecta, ¿no? Y que un día esa imperfección que tenemos también desaparecerá. Pero miremos más a fondo. Ahora yo quiero que te imagines conmigo por un momento eh, lo siguiente, que ya pase todo. Sí, pasó el cielo, la tierra, estamos delante de nuestro Creador, ¿sí? De nuestro Salvador. Y en ese preciso instante te das cuenta que ya no es necesario predicar, ¿sí? Porque estaremos todos delante de su majestuosa presencia. No será necesario mm, hablar en lenguas o profetizar, porque escucharemos directamente su voz. Y también piensas en ese momento, ya no es necesario, pero mientras sí lo era, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no prediqué? ¿Por qué no hablé lo que el Señor me decía? ¿Por qué no profeticé? ¿Por qué no lo hice mientras aún era necesario? ¿Cuántas personas hubiesen escuchado un mensaje de nuestra parte o de tu parte si solamente hubieras hecho esto, servir, ayudar a otros? Y Pablo, de una manera como profética, nos dice lo que sucederá y nos lleva a reflexionar, pues, en tiempo presente, ¿qué estamos haciendo mientras aún es necesario? Piensa en esto. ¿Qué estás haciendo mientras aún es necesario, eh, pues, servirle a Dios? Hablar de Él, hablar de Jesús. Mientras aún es necesario, ¿qué estás haciendo? Y con esta premisa, servir antes de morir, quiero dar inicio al podcast Dotado para ayudar. No sé si al leer lo que estábamos leyendo de Pablo, notaste que él nos habla de la imperfección y de cómo de esa manera imperfecta de pronto servimos o hacemos algo para Dios o simplemente estamos ayudando a alguien. Esa imperfección es nuestro cuerpo mortal, con todas sus debilidades. Luego ya no estaremos en esta imperfección, dice él. No necesitaremos de este cuerpo mortal. Y sé que muchas veces decimos exactamente esto, ¿sí? Serviré o ayudaré a alguien cuando yo sea perfecto, cuando lo haga bien, cuando lo haga mucho mejor. Pero déjame decirte que quizás eso nunca pase. No llegarás a la perfección
bueno, al menos mientras vives. Sí alcanzarás a ser mejor cada vez en lo que haces, pero a la perfección tal vez no. Pero, eh, ¿qué es servir? Encontré que el servicio es ser apto, útil, para un fin. Es estar capacitado o capacitada para cualquier cosa que nos destinamos a hacer. Y es ser un utensilio a propósito de un fin específico. Cuando yo oía esta palabra de servicio, ¿sí? Entendí que es ser útil en algo. Es poder eh, poner algo en beneficio de alguna persona, de alguien, con un propósito. Es ayudar. En la palabra también lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Nos habla de cómo el Señor nos dota para poder servir a otros. Dice, el Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para ayudar a los demás. O sea, el Espíritu Santo nos dotó de cualidades especiales y diferentes para servir a los demás. Para que este talento o don o como lo quieras llamar, pueda ser de utilidad para otras personas. Esto quiere decir que nuestra vida debe tener un propósito y que cada uno de nosotros debemos hallarlo. ¿Cuál es esa manifestación del Espíritu Santo? ¿Qué es eso que Dios quiere para mi vida? Que me lo da a través de su Espíritu. Hay muchas cosas o muchas maneras en las que podemos ayudar a las personas. De pronto siempre pensamos que el servicio es, no sé, va muy ligado con lo que uno hace en la iglesia, ¿cierto? Pero el servicio es poner eh, esto que sabemos hacer o esto que el Espíritu Santo de Dios nos dio para ayudar a otras personas. De pronto eres bueno para hablar, sí. Mi esposa me dice que a mí me gusta hablar mucho y yo hablo y hablo y hablo y hablo. Y bueno, por algo tengo un podcast, porque me gusta hablar mucho. Otras personas somos buenas para escuchar también, ¿no? Y escuchamos a las personas y damos buenos consejos. Somos buenos para, no sé, para aconsejar, para enseñar a otras personas. Y esto es algo que viene de parte de Dios. No todos tenemos ese talento o esa facilidad para hacer ciertas cosas, pero lo que Dios te dio, lo que el Señor ha puesto en tu corazón para ayudar a otras personas, si eres dadivoso y te gusta dar, no sé, siempre estar ayudando a las personas, pensar en los pobres, eso es algo que Dios ha puesto en tu corazón. Y también, sí, claro, vamos a servir de muchas maneras. Pero, ¿qué nos dice la palabra de esas manifestaciones o dones que provienen del Espíritu Santo? Eso lo encontramos en los versículos 8 al 11 en el mismo capítulo 12. Dice, a unos Dios les da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios. Otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento. Y es el mismo Espíritu el que se lo ha dado. A unos les da una fe extraordinaria, a otros poder de sanar enfermos, a otros les concede el poder de realizar milagros y a otros el don de profetizar. A unos les da el poder de discernir entre un espíritu malo y el Espíritu de Dios. A otros les concede que puedan hablar en diversas lenguas y aún a otros les da el don de interpretar esas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu. Y Él da tales dones y determina cuál ha de recibir cada uno. Cuando vemos esto que nos dice también Pablo, podemos ver que hay algo específico para cada uno de nosotros. Cuando yo inicié con esta gran tarea de averiguar cositas acerca del servicio, yo entendía que esto es un tema extenso y merecía realmente una serie. Y yo comprendí que muchas veces este servicio no lo hemos entendido de tal manera, sino
De pronto lo hemos como malentendido también, ¿sí? Pensamos que el servicio es como, no sé, humillarnos delante de alguien o la servidumbre, que he escuchado por ahí ese término. Pero el servicio va más allá de eso. El servicio es entender que tenemos algo que viene de parte de Dios para poder ayudar a alguien, que no todos lo tienen. Es algo específico para cada uno y Dios determina eso. Ahora, es tiempo también de preguntarnos cuál es nuestro llamado. ¿De qué manera puedo servir a los demás? Bueno, y en esta parte sí me gustaría mencionar algo. Yo llevo la mitad de mi vida sirviendo en la iglesia y Dios me ha guardado mucho a través del servicio. Dios ha hecho grandes cosas. Dios me ha permitido vivir una vida cerca de Él y entender muchas cosas hermosas que se aprenden en el servicio. Disciplina, amor, constancia, paciencia, entrega, excelencia. Pero también he entendido en este tiempo que el servicio no siempre está directamente ligado a mi talento, ¿sí? Sí tiene que ver mucho con lo que de pronto sé hacer, ¿sí? Yo soy fotógrafo, soy realizador audiovisual y en parte con eso sirvo en la iglesia. Pero el servicio que he entendido en este tiempo va mucho más allá. Con estas palabras que nos regala Pablo, puedo ver que el servicio es útil para muchas personas. Y entre esas personas tenemos a nuestra familia, ¿sí? A nuestros amigos. Y pienso que no podemos dejar de servirles a estas personas por encasillar de cierta manera el servicio y concentrarlo en un solo lugar. Ahora, tú que me escuchas, dices, bueno, yo no, pues ni asisto a una iglesia ni sirvo en ella. Pero recuerda que el servicio es ser útil para alguien más. Piensa en que la vida avanza, pero aún estás a tiempo de hacer las cosas cuando es necesario, de servir a alguien mientras es necesario. Créeme que llegará el tiempo en que digas, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no serví a mi familia cuando lo pude hacer? ¿Por qué no serví a mi mamá mientras estaba conmigo en vida? ¿Por qué no serví a mis hermanos mientras los tenía cerca? ¿Por qué no le serví a mi esposa mientras se podía? Hay matrimonios que, sí, que realmente no aprovecharon el tiempo y no se enfocaron en servirse uno al otro. Y después cuando lamentablemente se separan, dicen, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no honré a mi esposa? ¿Por qué no le serví un desayuno? ¿Por qué no la acompañé a comprar ropa? ¿O por qué no le serví como conductor? ¿Por qué no? ¿Por qué no la llevé hasta donde quería ir? ¿Por qué no serví mientras aún se podía? Mientras aún era necesario. Porque llegará el día que aunque quieras, ya no va a ser necesario. Lo mismo que hablábamos al principio, no va a ser necesario hablar de Jesús cuando ya estemos con Jesús. Ya no será necesario predicar de Él, porque todos estaremos delante de Él. Y lo que no hiciste, pues no lo hiciste. Lo que no hice, no lo hice ya. Lo importante es qué podemos hacer ahora que estamos a tiempo de hacerlo. Recuerda que también Jesús nos enseñó con su vida y con su ejemplo que Él no vino para que le sirvan, sino para servir. Sirve a tus amigos, sirve a tu familia, a tu esposa, esposo, hijos, hermanos, compañeros de trabajo. Sirve en tu iglesia. Da lo mejor de ti y no esperes nada a cambio. Sí, no esperes nada. Dios mismo recompensará lo que haces por otros. Dios te dio algo especial para ayudar a otros. Empieza a desarrollar esta manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Pero volvemos a la pregunta, ¿cuál es tu propósito? ¿Tú ya sabes cuál es el propósito que Dios te dio?
¿O cuál es esta manifestación que viene del Espíritu Santo a tu vida para poder ayudar a otros? Yo quiero compartirte un salmo que realmente pues me abrió como un poco el entendimiento acerca del servicio, eh, lo que el Señor tiene preparado para cada uno. En el Salmo 104, versículo 19, nos dice lo siguiente: Él destinó la luna para marcar los meses y el sol para marcar los días. Dios le da un propósito y un destino a su creación. Y tú eres creación de Dios. Debes encontrar cuál es ese propósito y ese destino que Dios tiene para contigo. Con este ejemplo que está en este salmo, podemos ver que en ocasiones no es tan obvio como parece, ¿no? Eh, pues normalmente uno diría el sol es para alumbrar y dar calor y la luna es para iluminar de noche. Pero mira lo importante de que Dios sea el que nos revele cuál es nuestro propósito, que nos dé una función, un llamado con un destino. Pregúntate en este mismo instante y atrévete a preguntarle al Señor también, a Dios, ¿cuál es mi propósito y cuál es mi destino? ¿Con qué puedo ayudar a otros y cómo puedo servirte a ti, Dios? Atrévete a decirle al Señor y preguntarle, ¿qué es lo que quieres para mí? Si el destino de la luna es para marcar los meses y el sol para marcar los días, ¿cuál es mi destino? Soy tu creación, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿O cuál es mi propósito? ¿O con qué puedo ayudar a las personas? El sol nos ayuda a contar los días y la luna nos ayuda a contar los meses. ¿En qué puedo ayudar a otras personas, Señor? ¿Cómo puedo ser útil para otros? Recuerda que no somos perfectos, ¿no? Recordemos eso siempre. Y podemos hacer las cosas no tan bien, pero tenemos la posibilidad de mejorar cada día. Pero que esto no sea una excusa para no servir. Que esto no sea una excusa porque no eres perfecto en algo, para no ayudar con lo que sabes hacer. No eres perfecto y no eres perfecta, pero sirve con disposición y con lo que Dios te dio. Sea cual sea el don que Dios tenga para tu vida, recuerda que Dios, a través de su Espíritu, sí, porque es el Espíritu de Dios el que nos da ese don, esa manera de ayudar a otros, que sí hay varias maneras de hacerlo, pero siempre servimos al mismo Dios. Él nos creó, Él nos amó, Él nos dotó para poder ayudar a otras personas mientras aún es necesario. Esto es solo el inicio de lo que va a ser esta serie de servicio. Más adelante hablaremos temas de este propósito, de cómo saber qué es lo que Dios quiere de mi vida y cómo puedo ayudar a otras personas. Cómo puedo servirle al Señor también con lo que Él me ha dado. Cómo puedo hacer de mi talento, de este don que Dios me dio, algo útil en las manos del Señor para llevar el Evangelio. Mientras aún es necesario predicar, mientras aún es necesario llevar la palabra del Señor. Entonces quiero que estés muy pendiente a lo que viene en esta serie de 4 episodios destinados totalmente al servicio y lo que es el servicio. Espero que este inicio te haya hecho pensar un poco de que tú tienes un llamado y puedes servirle al Señor. Y puedes hacer grandes cosas para Él, porque Él fue el que te creó y te dio todo lo necesario para poder ayudar a otras personas. Recuerda, no es cuestión de palabras, se trata de entender que eres dotado para ayudar y tienes un propósito, un destino en esta vida que Dios te regaló. Hasta pronto.